Vamos a hablar ahora de un tema. Aquí estamos 9:21 en la presión de noticias con Mávila Huertas. Vamos a hablar de un tema que nos preocupa porque nos parece insólito que en una coyuntura delicada, un gobierno que ya esté de salida, se haya anunciado, esto no ha sido del todo confirmado oficialmente, pero sí son documentos que primero los publicó el diario Perú 21 del Ministerio de Defensa, que proyecta la compra en un total de 25 aviones de caza que costarían más o menos 7.500 millones de dólares. Le vamos a consultar sobre este tema a Andrés Gómez de la Torre. ¿Cómo está Andrés por acompañarnos? Mávila, Fernando. Que es un experto en temas de inteligencia, en temas militares. Andrés, en estos momentos, con la situación actual de la política en el Perú, una inversión tan grande en aviones de guerra, ¿no?, que no están asociados a esta tendencia de la defensa, de tornarse más defensa civil que defensa militar, ¿es necesario? En principio es fundamental, desde mi punto de vista, toda posibilidad de recuperación de capacidad operativa y eventualmente disuasiva de las Fuerzas Armadas. Eso es positivo. No me parece mal porque lamentablemente el estado de las Fuerzas Armadas ha sido, en material, ha sido descuidado durante muchos años. Eso quiere decir que lo que dijo el ministro cuando destacó que había un descuido por parte de administraciones estatales anteriores que ha permitido llegar a una situación de indefensión, ¿es cierto? ¿Estamos en una situación de indefensión? No solamente el Perú, Argentina también, por esas políticas de recortes presupuestales excesivos en el sector defensa. Ahora bien, Mávila, Fernando, se ha anunciado la compra, pero a mi juicio, lamentablemente, se ha generado toda una corriente de información contra este tipo de compras, que son varias, no solamente aviones de transporte, helicópteros, aviones para vuelos humanitarios, porque creo que el propio sector defensa ha fallado clamorosamente en vez de hacer lo que debía hacer, persuadir, explicar, informar, entrar a una nociva estrategia de confrontación, de polarizar y decir que quienes se oponen a estas compras, que no soy yo en principio puedo sustentar por qué son importantes todas, no solamente una, son traidores a la patria. Por una razón muy simple, porque hay que tener una lectura de la Constitución, no hay delito de opinión, ¿no? Entonces creo que la manera de potabilizar o hacer viable ha sido totalmente equivocada y espero que haya una rectificación, porque flaco favor le está haciendo el discurso político del ministro de Defensa de polarizar en vez de informar. Hay que hacer mucha cultura a la población sobre los temas de defensa nacional. Parte de los argumentos o de las respuestas del ministro, las justificaciones, los argumentos para sostener y respaldar la compra, dice: cuando uno adquiere capacidades no es para hacer guerra, es para tener la suficiente capacidad de disuasión para que no haya guerra. Bueno, para comenzar, aquí no se trata de aumentar capacidades, se trata de recuperar capacidades perdidas. Y hay una gran, falta de conocimiento de la población cuando, por ejemplo, desde mi punto de vista, es muy necesario la llegada de estos dos aviones 737NG. ¿Los Boeing? Sí, porque se ha presidencializado, ¿no? Sí, claro, se ha comentado y se ha dicho que uno de esos aviones sería para uso de la presidenta de la República. Mávila, no es el avión de Peña Nieto 787 que tenía jacuzzi, que tenía cine adentro y que tenía lujos y que ni siquiera se pudo vender. Tenemos un solo avión, entre comillas, presidencial, que es un avión comprado el año 98 por Fujimori, que dicho sea de paso intentó ser vendido por señor Pedro Castillo. Sí. Entonces, hoy día, qué paradójico, Fernando, Mávila, que ante la imposibilidad de que tiene el Perú de hacer vuelos humanitarios como lo hace hoy día en Beirut, Colombia, Brasil, sea la Fuerza Aérea de Chile, la FACH, los chilenos, los que están supliendo esa capacidad peruana porque no tenemos un avión de largo alcance.
Los vuelos humanitarios son fundamentales. Ya tuvimos meses atrás un problema con los peruanos residentes en Ucrania, que tuvieron que ir a Polonia y no pudimos repatriar a estos ciudadanos. Los vuelos humanitarios, si me permite, Fernando, son fundamentales y no es una capacidad nueva, es una capacidad perdida por la Fuerza Aérea, que tenía 2 aviones DC-8 claro, y que se perdieron con el tiempo. Nos recuerdas que Chile ha ayudado a traer a compatriotas también de Líbano, correcto. ¿No? Sí, Andrés, pero ahí estamos hablando pues no de las hipótesis de que estamos indefensos frente a una posibilidad de guerra, sino de esa tendencia de utilizar, ¿no?, el equipamiento, la capacidad instalada de las Fuerzas Armadas para traslados humanitarios, para defensa civil, para apagar incendios y eventualmente para luchar contra la delincuencia, que esos flagelos sí estamos viviendo y no han sido suficientemente previstos. O sea, insisto, ya no discutiendo con el ministro, con quien es muy difícil discutir, si ya dice que el que está en contra es traer a la patria, pero discutiendo contigo, que eres tan democrático en la discusión, realmente tenemos que armarnos para repeler cualquier posible hipótesis bélica de nuestros vecinos de la región, de Chile, de Bolivia, de Brasil, de Ecuador, de Colombia? En principio, como he expresado, cualquier decisión de recuperación de capacidad operativa que trae eventualmente condiciones de disuasión es posible y es viable desde mi punto de vista. Ciertamente, tú te has referido, por ejemplo, a las capacidades contra incendios que ha desarrollado muy bien la Fuerza Aérea con sus 4 aviones Spartan. ¿Qué se está pidiendo? Solo 2 más, nada más, ¿no?, que se han lamentablemente perdido o que no se dio el impulso político. ¿Tienes información sobre de este conjunto de aviones, cuáles son los tipos que se han priorizado? Sí, bueno. ¿O cuáles son los que se van a adquirir? Correcto. ¿Para qué? Sobre las flotas de transporte ya tenemos 2 aviones 737NG que se ofreció que iban a venir en diciembre. El primero no vino, no sé las razones, desconozco, una pena. Uno con una capacidad estratégica de largo alcance, por ejemplo, para las repatriaciones humanitarias. En el caso de transporte, los excelentes aviones Spartan C-27, quiero recordarle a la opinión pública que cuando el Perú compraba aviones de transporte, en los 70 se compraron 16 aviones Búfalo. En los 80, 16 aviones AN-26F a la Unión Soviética. Y en 89-90, 16 aviones AN-32. La ratio era 16. ¿Cuántos hay? 4. ¿Cuántos se piden? 2. ¿Es mucho pedir? No es mucho pedir. La capacidad contra incendios. Hoy día la Fuerza Aérea ha mandado un avión Spartan y un helicóptero al Ecuador. Es una interesante forma de internacionalización de las Fuerzas Armadas. Y respecto a tu pregunta, ahí sí yo tengo dudas nuevamente por la declaración del ministro. Se ha hablado de los aviones, pero ni siquiera se ha elegido cuál es el avión. No sabemos, porque hay 4 propuestas. Una propuesta norteamericana de la empresa Lockheed Martin, una propuesta sueca de la empresa Gripen, que ciertamente será probablemente un cambio de matriz. No hemos tenido históricamente influencia sueca en nuestra Fuerza Aérea, y la propuesta francesa de Marcel Dassault, pero ha sido un gran operador de esta empresa desde el año 68, cuando se compraron los primeros Mirage M5, y el 84 los Mirage 2000. De tal manera que se ha hecho un anuncio, pero todavía aún no sabemos. No hay detalles sobre la compra. Sobre la compra, okay. No se sabe. Y en segundo lugar, creo que se ha colocado una valla demasiado alta, porque se ha dicho y se ha expresado desde el sector defensa que van a venir antes del año de la salida del gobierno de la presidenta Boluarte 2026. Quiero recordar que el Perú acaba de tener algo muy positivo, que es la llegada de 2 aviones ambulancia Beechcraft, que van a tener excelentes capacidades de apoyo directo a la población. Cada uno es un avión de mucho menos sofisticación. Ha durado 2 años en venir, en condición de nuevo. Pero lo que pasa es que si bien no se sabe cuál es el detalle de los aviones, y ahí veríamos qué tanto sirven para la defensa civil o para satisfacer las especulaciones de hipótesis bélicas. Correcto. Es que el ministro ha hablado pues de indefensión, ha hablado de capacidad persuasiva, y esos son los términos que se asocian a lo bélico. Sí, sin duda, pero que se han perdido las capacidades, sobre todo disuasivas, se han perdido. Quiero recordar que en los años 70 y 80, el grueso, por ejemplo, de las Fuerzas Aéreas de Perú y de Argentina, que ha perdido capacidades, por cierto, igual que el Perú, eran de menos de 100 aviones. O sea que la cifra
tampoco es descabellada. Pero repito, si vamos a definir una política de comunicaciones confrontativa, decir que los que se oponen a las compras, que no soy yo no me opongo a las compras, o el que opina es traidor a la patria, creo que empezamos muy mal en una política que debe cambiar. Todavía no tienes la información completa. No se tiene la información completa, sí. Y otro tema también que a mí me ha preocupado mucho, porque desde el sector defensa dice que hay una potencia extranjera que estaría saboteando. Si eso es cierto, eso no se dice, eso se comunica desde un ministro a la Dirección Nacional de Inteligencia y a un órgano que es la Dirección de Contrainteligencia primero, para que pueda sustentar bien qué es lo que está pasando. ¿Cuál sería esa potencia también? No lo sé, de repente es la que nos está ayudando paradójicamente a suplir las capacidades que no tenemos en materia de vuelos intercontinentales. Por eso digo, yo creo que hay que ordenar un poquito la política de comunicación, ¿no? Ser más clara, no cometer ciertos dislates que le están jugando muy en contra a la posibilidad de recuperar nuestras capacidades mínimas operativas. O sea, muy bien. Hay que adquirir no solo aviones, sino otro ministro, ¿está sugiriendo? No, yo no soy yo no estoy en política y no tengo ningún interés de asumir ningún cargo público, por cierto. Estoy muy cómodo en mi posición académica. Gracias, Andrés Gómez de la Torre, por estar con nosotros esta mañana para darnos tu punto de vista sobre este anuncio hecho por el ministro de Defensa. 9:32, vamos a ir a los titulares de la media hora, pero